se decía en un informe relacionado con esa carta que las hermanas del padre Coll eran laboriosísimas. Ahora ya no, padre. Y esa carta se la comuniqué en primerísimo lugar a la madre Amelia, que debe de estar por ahí escuchando. No sé si se acordará. Y ella me dijo, pues eso de laboriosísimas sí que es verdad. O sea que no habíais perdido en aquel momento, que sería pues más o menos por los años 82 o por ahí, no habíais perdido la laboriosidad en grado sumo, ¿verdad? La seguís manteniendo. Pues comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tratar al comienzo de esta sesión de los pasos que va dando Santo Domingo para lograr la confirmación de la orden. Recordamos que Santo Domingo participó en un concilio ecuménico, nada menos, un concilio ecuménico al que acudieron 400 obispos y abades, los que tenían verdaderamente voto en las sesiones conciliares. Y además se añadieron unos 800 prelados de rango inferior, con lo cual a este concilio fueron más de 1.200 eclesiásticos. Un concilio casi a la altura del Vaticano II, no tanto. Y fueron también seglares, particularmente de la nobleza, porque había asuntos de tipo político que resolver en aquella cristiandad, en aquella comunidad de pueblos cristianos, aunque vemos cómo estaba afectado el cristianismo por las sectas en algunas partes intensísimamente, como estamos viendo. Aquella experiencia para Santo Domingo fue muy importante. Un concilio ecuménico en el que sobre todo trata al Papa que preside el concilio, que es Inocencio III. Hacía 10 años se habían encontrado e indudablemente Inocencio III conservaba memoria de aquel jovencísimo sacerdote que acompañaba a su obispo y que quería marcharse a misionar por las tierras inhóspitas del norte de Europa, frías y desde luego completamente exentas de la fe cristiana, porque allí no había llegado todavía la fe cristiana. Inocencio III acogió en el mes de octubre, el concilio no empezaba hasta mediados de noviembre, acogió a Santo Domingo. Santo Domingo le expuso pues con mucha facilidad, y el Papa le escucharía con mucha intensidad también, le expuso cuanto había ido realizando en la zona tolosana, en la zona generalmente de la provincia eclesiástica de Narbona, la zona narbonense, y le puso en contacto también con el obispo, porque él acompañaba al obispo de Fulco, al obispo de Tolosa Fulco, le puso en contacto con este obispo para que les explicara a los que estaban en el entorno de Inocencio III y al propio Inocencio III lo que se había ido realizando como fruto de aquella santa predicación, que tuvo muchos equipos, pero que en definitiva quedó reducido a un equipo solo, que era el que animaba Santo Domingo después de la marcha y de la muerte de Diego de Acebes. Les pusieron, en concreto a Inocencio III, que habían comenzado un género de vida religiosa, que no se trataba de sacerdotes diocesanos, sino que se trataba propiamente de religiosos, y que estaban viviendo ya en comunidad en una casa que tenían al lado de la fortaleza narbonense, es decir, la puerta fortificada que salía en dirección a Narbona, digamos, en dirección a Prulla, para entendernos mejor, y que se proponían, claro, pues llevar adelante la consagración religiosa con todas las consecuencias, con todo el deseo de imitar a Jesucristo en su pobreza,
de imitar a Jesucristo en su obediencia, en su total entrega a la voluntad del Padre. Le decían además a Inocencio III que continuaba saliendo a predicar por aquella diócesis de Tolosa y que el obispo había tenido a bien organizar un poco las cuestiones económicas para que tuvieran un cierto respaldo, un cierto apoyo para lo que necesitaran para su vida pobre. A Inocencio III seguro que le llenó de entusiasmo. Y Santo Domingo se atrevería a decirle que él pedía a su santidad que le aprobara una orden que se llamara y fuera de predicadores. Seguramente cuando le dijo eso, lo estamos escenificando un poco para entendernos mejor. Seguramente cuando le dijo eso, el Papa le hizo bajar un poco la mano a Santo Domingo, como diciendo, no tanto, espera un poco porque está de por medio el concilio. Vamos a ver qué dice el concilio. Lo que iba a decir el concilio lo sabía perfectamente Inocencio III porque fue un concilio muy preparado en sus documentos. Después se discutieron y se votaron, pero los documentos como tales estaban muy estudiados, muy bien redactados, muy pensados en todos sus pormenores. El Papa, de momento, le aprobó la acogida de la realidad de Prulla, esa realidad que era de santa predicación integrada por consagradas, algunos sacerdotes animados por Santo Domingo hasta que se trasladó a Tolosa, y animada también por seglares. Y le hablaron de que esa realidad tenía también asegurada la vida por donaciones que habían recibido y por la entrega hasta de familias enteras para vivir la santa predicación desde las posibilidades de cada persona. El Papa acogió bajo la protección de San Pedro esa realidad de Prulla. Es lo que hace en una bula de octubre de 1215. Acoger bajo la autoridad de San Pedro y en aquel clima de cristiandad asegurar con esa protección que nadie iba a invadir la vida ni las propiedades de esa realidad. En aquella situación en la que nos encontramos, una situación, ya digo, de cristiandad, se respetaba el derecho pontificio. Y una propiedad o un santuario, como se trataba allí, o una casa religiosa que existía, o una casa de consagradas en Prulla, iba a tener todas las garantías de que nadie se iba a introducir a molestar aquella realidad ni a dañar aquella realidad. Eso es el alcance, ese alcance tiene la bula que les da Inocencio III. Se abre el concilio y allá a la Basílica de Letrán, una de las basílicas más antiguas del mundo, porque se construyó sobre el palacio de Constantino, del emperador Constantino, cedió su palacio para construir una iglesia que va a convertirse en la Catedral de Roma. Era la Catedral de Roma y es la Catedral de Roma, la iglesia de Letrán. Allí se celebra el concilio ecuménico y allí en aquella iglesia se celebraron nada menos que 5 concilios ecuménicos. En Roma se han celebrado 7 concilios ecuménicos, 5 en la Basílica de Letrán, es decir, en la Catedral de Roma, y 2 en el Vaticano. Vaticano I y Vaticano II. Ahora celebraban el 4º concilio de Letrán. En ese 4º concilio de Letrán presentaron un documento que decía: las diócesis han de procurar un equipo de predicadores con el respaldo económico necesario para que estén disponibles
a salir por todas partes de la diócesis. O sea que el concilio quiere realizar lo que se había comenzado ya como santa predicación en el sur de Francia. Todas las diócesis debían esforzarse para agrupar un tipo de personas capaces, bien preparadas para la predicación. Esto es lo que dice el canon 10 del concilio cuarto de Letrán. Había otro canon, que es el 11, y este canon 11 habla de la necesidad de que en las catedrales haya maestros para la enseñanza. Y cuando se trate de arzobispados, haya una escuela de teología. Indudablemente todo iba en la línea de las convicciones de Santo Domingo. Finalmente había un canon que se llamaba el 13, que es el que más afectaba a Santo Domingo en aquellas circunstancias. Y en ese canon 13 se prohibía fundar nuevas órdenes religiosas, propiamente tales, porque ya les parecía que había demasiadas. Y fundar nuevas órdenes significaba introducir confusión en la Iglesia. Eso es lo que pensaban en aquellos momentos. Y podemos comprenderlos porque estaban acostumbrados los occidentales, la Iglesia latina occidental, durante 200 años a tener solo una regla, solo una orden religiosa, que fue la benedictina. La regla de San Benito y los benedictinos y benedictinas. Pero ya a mediados del siglo XI, lo hemos apuntado al principio de estas sesiones, empiezan a diversificarse órdenes religiosas y se llega a comienzos del siglo XIII y les parece que ya es demasiado. Y por eso salen al paso de esa confusión o posible confusión en el terreno del Estado religioso, prohibiendo la fundación de nuevas órdenes o de nuevas casas sobre reglas nuevas. El texto del concilio es así porque afecta mucho a la aprobación que quería Santo Domingo que realizara Inocencio III de lo que había estado hasta entonces animando. Para que no haya una desmedida diversidad de religiones, se entiende de órdenes religiosas, que induzca a una grave confusión en la Iglesia de Dios, prohibimos con firmeza, además con firmeza, que nadie en lo sucesivo cree una nueva religión, funde una nueva orden, sino que el que quiera convertirse a la religión, es decir, entrar en una religión, en una orden, asuma una de las aprobadas, y hay muchas, elija una. Del mismo modo, quien quisiera fundar de nuevo una casa religiosa, reciba la regla e institución de las religiones aprobadas. Santo Domingo había fundado una casa en Prulla. Santo Domingo había fundado una casa de hermanos en Tolosa. Santo Domingo, por este tiempo, había fundado también una casa de hermanas consagradas en Tolosa, junto a la puerta de Arnaldo Bernardo. Bueno, tenía que aceptar una de las reglas antiguas. Eso es lo que le dice también Inocencio III de palabra y que el concilio lo aprueba en el canon 13. Todavía en este canon 13 se prohibía que un monje tuviera varios monasterios o que un abad presidiera también varios monasterios. Por algo lo dirían, porque se ve que había personas muy serviciales que no se contentaban con prestar servicio en una casa religiosa, sino que presidían a lo mejor 3 o 4 monasterios. Eso podía darse en aquel mundo feudal, pero eso lo desautoriza por completo el Concilio IV de Letrán. Uno de los argumentos que esgrimían los cátaros, pensémoslo bien esto, contra la legitimidad de la Iglesia católica,
era el nacimiento de órdenes religiosas. ¿Dónde está en el Evangelio la regla de San Benito? Venían a preguntar. ¿O dónde se encuentra la regla de San Basilio? ¿Dónde dice el Señor que se funden órdenes religiosas? Decían los cátaros. Habéis hecho una iglesia que no es la iglesia del Evangelio, sino que es una iglesia nueva en la cual nosotros no podemos estar porque queremos volver a la iglesia primigenia, a la iglesia verdaderamente evangélica, decían los cátaros. O sea que la diversificación de órdenes religiosas, o que existiera, aunque no fuera nada más que una, el estado religioso les parecía a los cátaros que no, de ninguna manera. Como ya hemos dicho que a este mundo de los cátaros se asomó esta reforma del siglo XVI, la reforma luterana, en la reforma luterana tampoco hubo órdenes religiosas. Tampoco hubo estado religioso. También lo suprimió por completo Lutero, el estado religioso en el siglo XVI. Bien, seguimos. Como le había pedido Inocencio III, Santo Domingo vuelve al sur de Francia y expone a sus hermanas y a sus hermanos lo que había sido el concilio. ¿Cuántas cosas les contaría Santo Domingo del concilio ecuménico de Letrán, de aquella asamblea tan importante? Y claro, les expuso que había que elegir una regla de las antiguas, si querían que el Papa les aprobara una orden. Con una regla antigua sí, podía ser, pero una regla nueva, partir desde cimientos nuevos, no, eso no lo aprobaría la Iglesia. Y fueron pensando, recordemos que estamos ya dentro del año 1216, el concilio pues terminó a finales de noviembre del 1215, se sabe que Santo Domingo todavía a principios de 1216 estaba en Roma, pues poco después de iniciarse el año, se dirigió hacia el sur de Francia y comentó todas estas cuestiones con los hermanos y siguió la predicación, claro está. Y se cree que por Pentecostés, porque las grandes decisiones de Santo Domingo están siempre en Pentecostés, se cree que por Pentecostés ya hicieron una opción en firme. Lo habían tratado antes, habían indudablemente ofertado pareceres sobre una regla antigua que habría que, por necesidad, elegir, pero parece que no hubo demasiado debate acerca de la regla a elegir. Santo Domingo tenía profesada la regla de San Agustín, y es probable que esas consagradas de Prulla, reunidas en primer lugar por Diego de Acebes, también tuvieran como base la regla de San Agustín, como tenían dos monasterios que había animado en su diócesis de Osma, Diego de Acebes, un monasterio en Soria y otro monasterio en San Esteban de Gumiel, en San Esteban de Gormaz, que esas serán las que pasan a Caleruega y las que están hoy día en Caleruega, las de San Esteban de Gormaz. Así que en Pentecostés, se cree, de 1216, hubo una asamblea dominicana, todavía no muy numerosa, claro está, en que eligieron de manera formal la regla de San Agustín como base para esa nueva orden que querían que el Papa se la confirmara. Aprobado el proyecto, ya estaba por Inocencio III, pero se necesitaba una confirmación. Claro que creemos que fue en torno a Pentecostés porque después habrá otros momentos clarísimamente importantes que también se desarrollan en Pentecostés, lo diremos enseguida. Santo Domingo era devotísimo del Espíritu Santo. Santo Domingo tuvo que pelear mucho en aquel mundo de los cátaros para exponer a los herejes la doctrina
sobre el Espíritu Santo que brota del Evangelio, que brota de toda la revelación, claro está, porque Santo Domingo se introducía con toda facilidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero los cátaros no aceptaban en general el Antiguo Testamento. Él tuvo que esforzarse por presentar una teología sobre el Espíritu Santo al mundo de los cátaros, porque él quería hacer una catequesis bien razonada, porque le interesaba atraer a la fe verdadera, al Evangelio, al único camino, a la única verdad y a la única vida. Estaba interesado por atraer a todos y claro, no dejaba a un lado a los herejes en modo alguno, sino que se introducía constantemente y los buscaba de manera infatigable, decían los testigos del proceso de canonización en aquella parte del sur. ¿Y qué puntos, podríamos decir, exponía Santo Domingo en torno al Espíritu Santo? Pues metiéndonos en esa teología del siglo XIII y en esa teología que elaboran algunos dominicos contemporáneos, completamente contemporáneos y que conocieron personalmente a Santo Domingo, podríamos sacar a flote esos puntos de teología del Espíritu Santo. Los cátaros creían que el Espíritu Santo era una pura criatura. Sin embargo, los maestros católicos tenían que exponer, desde luego valiéndose de la Sagrada Escritura, porque los cátaros no aceptaban los concilios ni aceptaban a los santos padres de la Iglesia, tenían que exponer los maestros católicos. Domingo, podríamos darle el protagonismo de esta exposición doctrinal sobre el Espíritu Santo, tenía que tratar desde la palabra de Dios de la unidad y esencia del Espíritu Santo, unidad de esencia con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo es Dios, una persona dentro de la Trinidad, pero que participa de la esencia única de la divinidad. Que el Espíritu Santo no es una criatura, se lo desmenuzaba Santo Domingo esto a los cátaros y a los católicos. No es una criatura, sino que es el Creador, que es bueno y de la misma sustancia del Padre. Pensemos que las acciones hacia afuera, así lo llaman en teología normalmente, de Dios, todas son comunes a las tres divinas personas, aunque en algunos casos se apropia alguna acción a una de las personas. La encarnación, sin embargo, es propia del Verbo único de Dios. Quien se encarna es la segunda persona de la Trinidad, no se encarna toda la Trinidad. Pero en general, las obras hacia afuera, como es la creación, es obra de las tres divinas personas. Dios uno en esencia y trino en personas. Insistiría Santo Domingo en que el Espíritu Santo es omnipotente e igual al Padre y a su Verbo. Que el Espíritu Santo es Dios y Señor por la inmensidad de esencia y de ciencia, que escruta todo aún lo más profundo, lo conoce todo y a partir de esto está claro que puede iluminar a los profetas y que habló por los profetas. Lo recitamos en el credo, y que habló por los apóstoles y que podía hablar por ellos, por estos maestros que les exponían la doctrina revelada. Que el Espíritu Santo tiene establecida su morada en el creyente, en el que abre sus puertas a la fe y se introduce por la puerta de los sacramentos, que es el bautismo. Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que procede en cuanto a la sustancia o esencia de la divinidad, que es impasible e indivisible. Es de la misma sustancia, aunque, decíamos, hay distinción de personas en la Trinidad.
que las tres personas en la Trinidad, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son consustanciales, de la misma sustancia. Son coeternos, eternos, absolutamente sin principio en el tiempo. Son coiguales, no uno mayor que otro. Las tres divinas personas son un solo Dios esencialmente. Que el Espíritu Santo es Dios y Señor omnipotente, que integra al creyente en el reino de Dios, porque inhabita, como en un templo, en el bautizado, junto con el Padre y el Hijo, que hace hijos de Dios a los bautizados en el nombre de la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cosa que no querían ni oír mencionar los cátaros. Esto se realiza en el bautismo, que es el lavacro del agua y del Espíritu. Que hay diversidad de gracias o carismas, pero el Espíritu es el mismo. Que el Espíritu Santo obra todo en todos. Que el Espíritu es sumo Dios y que entrega sus dones por propia voluntad. Es autor de gracias, dones y virtudes, a saber, la fe, la esperanza, la caridad y todas las demás virtudes, que son como regalo dado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se da para muchas cosas, para remisión de los pecados, para comunicar la gracia o vida de Dios, para la alegría en las tribulaciones. La alegría es un don, un fruto del Espíritu Santo. Para obrar milagros incluso se da el Espíritu Santo. Santo Domingo acompañaba su predicación con signos. Para consuelo y fortaleza y constancia contra los enemigos, tanto temporales como espirituales. Esta es, podríamos decir, la pneumatología que Santo Domingo transmitía a cátaros y a católicos. Tenía tal devoción al Espíritu Santo que por los caminos iba entonando con mucha frecuencia el himno Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, llena las mentes de tus fieles, con todas las estrofas, maravillosas estrofas de ese himno que es mucho más anterior, mucho más antiguo que Santo Domingo. El Veni Creator Spiritus resonaba por aquellos bosques o por aquellas campiñas sembradas de cereales o plantadas de viñedos, de la voz de Santo Domingo, que tenía una voz clara y sonora, como diría la Beata Cecilia cuando describe cómo era Santo Domingo. Y decíamos que en torno a Pentecostés, Santo Domingo colocó los grandes acontecimientos. Uno sería este, de la elección de la regla de San Agustín. Otro fue el de comunicar su decisión de dispersar a los hermanos y a las hermanas cuando el Espíritu lo indicara. Dispersarlos. Apenas estaban naciendo y ya les comunica que tiene decidido dispersarlos, sembrarlos. Otro acontecimiento realizado en Pentecostés fue el primer capítulo general de 1220. Y otro acontecimiento fue el segundo capítulo general, el último que se celebra en vida de Santo Domingo, que fue en el año 1221. Bien, pues en este Pentecostés de 1216 no solo se elige la regla de San Agustín, sino que allí aquellos descensores de las gradas o escalones de la humildad, recordamos lo que decíamos ayer de la escalera de la humildad, aquellos que bajaban escalones de la humildad decidieron unir a la regla de San Agustín, complementar la regla de San Agustín con algunas observancias más estrictas relativas a ayunos, comidas, lechos, uso de vestidos de lana, habitaciones, y para ello se inspiraron en las costumbres de los premostratenses.
Los premostratenses eran algo así como una confederación de canónigos regulares. Y Santo Domingo los tuvo cerca, porque a 20 kilómetros de Caleruega había un monasterio. No tenía muchos años cuando nace Santo Domingo, pero ya existía un monasterio premostratense que es el de Nuestra Señora de la Vid. Alguna vez lo hemos visitado algunos de los que estamos aquí enlazados. Hoy día están los agustinos, pero allí hubo premostratenses desde la Edad Media hasta la exclaustración del siglo XIX, hasta cuando fue exclaustrado San Francisco Coll. También estaba relativamente cerca de Osma, a 40 kilómetros de Osma. A 20 kilómetros de Caleruega, a 40 kilómetros de Osma, estaba ese monasterio de premostratenses, y es cierto que algunas costumbres de los premostratenses o algunas prácticas, digamos, puntos, para llamarlos de alguna manera constitucionales complementarios de la regla de San Agustín, los adoptaron en este momento. Pero hay una decisión muy importante que esa había que hacerla bajo la guía del Espíritu Santo, sin duda alguna, que era el decidir no tener ya más posesiones. A los frailes les habían dado alguna posesión. A Prulla, como tal, la realidad de hermanas consagradas, laicos, santa predicación, le habían dado también posesiones. Pues renuncian a las posesiones que habían dado solo a los hermanos. Los hermanos no querían posesiones. Y esto desde el comienzo. Renuncian a las posesiones y ahora todavía retienen las rentas de esas posesiones, pero no las posesiones como tales. Solo lo que rentaran esas posesiones, pero las posesiones o las devolvían a quienes las dieron o las pasaban a las monjas de Prulla, a las consagradas de Prulla, a las que todavía no llamamos dominicas, ¿verdad? Todavía no. Y a estos hermanos tampoco los llamamos dominicos, todavía no. Tenemos que grabarlo bien. Quedaba el tema que les había indicado Inocencio III de una iglesia, porque aquellos hermanos que estaban en Tolosa tenían una casa, pero no tenían una iglesia. Seguramente utilizaban alguna que les prestaban. Pero Inocencio III les dijo que el obispo tenía que entregarles una iglesia. Y el obispo, en sintonía con el cabildo de canónigos de la catedral, les entregó la iglesia de San Román. Ojalá la tuviéramos todavía hoy, sería un santuario precioso para la orden dominicana, la iglesia pequeña de San Román. Se la entregan en posesión perpetua, así lo dice el documento. Y junto a aquella iglesia había un espacio en el que pudieron construir un conventito con su claustro y con sus celdas, aparte de las salas comunes como refectorio, sin duda alguna, biblioteca, sala capitular, seguro, pero habitaciones. La habitación diseñada para los hermanos por Santo Domingo tenía que ser capaz para el descanso y para el estudio. La habitación es para el estudio también. Esto es importante. Yo creo que para una dominica y para un dominico, cuando se diseñan habitaciones, no hay que olvidar que la habitación debe ser un espacio de, desde luego, de descanso, pero también de estudio, con lo que significa reflexión, con lo que significa contemplación, con lo que significa oración personal también, porque habrá la oración litúrgica en otro espacio, como es natural. Pero se dice expresamente que esas celditas
que se construyen junto a la iglesia de San Román tenían que ser, y fueron, suficientes, adecuadas para el descanso y para el estudio. Junto con la iglesia de San Román todavía les dieron 2 más, pero no llegaron nunca a habitarlas, así que no entramos en ellas siquiera. Cuando en julio de 1216, se trasladan a San Román, eran ya 16 hermanos. 16 hermanos que van a comenzar a vivir en San Román. Aparte de eso estaban algunos hermanos en Prulla, continuaban. Las hermanas de Prulla y también las hermanas junto a la puerta de Arnaldo Bernardo de Tolosa. Esa es la realidad, digamos, de la familia dominicana en aquellos momentos. Santo Domingo recibió el 23 de octubre de 1216 todavía una nueva donación junto a la iglesia de San Román y pudieron ampliar un poco el espacio conventual. Santo Domingo nombró, junto con el parecer de sus hermanos, un prior que se llamó Bertrán de Garriga. De Bertrán de Garriga tenemos una anécdota muy histórica, porque la contó él mismo al Beato Jordán, y el Beato Jordán la escribió de esta manera. Me refirió también Fray Bertrán, de cuyo envío a París hemos hecho mención, porque después va a estudiar a París, que cuando en cierta ocasión caminaba con Santo Domingo, se desató una fuerte tempestad sobre ellos. Se encontraba ya el terreno muy inundado por las lluvias. El maestro Domingo hizo la señal de la cruz y apartó de tal suerte la lluvia torrencial de delante de ellos que, mientras caminaban, tenían siempre a 3 codos de distancia, medían por codos en aquel tiempo, más o menos medio metro era el codo, tenían a 1,5 metros, a 3 codos de distancia, una densa cortina de agua que caía sobre la tierra. Pero ni una sola gota salpicaba las fimbrias de los vestidos. No llevaban los pobres paraguas, ni tampoco impermeables. Pero bueno, la providencia de Dios se encargaba de estos pobres de Cristo y hasta les proporcionaba alguna tienda para que no les afectaran aquellas lluvias torrenciales. Bien, Inocencio III le había dicho a Santo Domingo que después de la elección de la regla y de que les dieran una iglesia, y en fin, de lo que pudieran debatir entre ellos, pues volviera a Roma y él confirmaba todo. Pero he aquí que llega la noticia al sur de Francia de que el Papa había muerto, de que Inocencio III había muerto. Inocencio III murió el 16 de julio de 1216. Y Santo Domingo podría pensar que todo se venía abajo, porque a lo mejor el sucesor de Inocencio III no quería saber nada de eso que él, indudablemente impulsado por el Señor, estaba llevando a cabo. Pero no se desanimó. Esperó a que el tiempo fuera propicio para ir a la curia vaticana, esperó a que el Papa tomara posesión y, en fin, tomara el pulso a los asuntos más urgentes de la Iglesia. El elegido para suceder a Inocencio III fue Honorio III. Y Santo Domingo, en el mes de diciembre de 1216, estaba en Roma, sin saber cómo le recibiría el Papa, porque no sabía si estaba en la misma órbita de preferencias, sobre todo eclesiales y sobre todo relacionadas con la vida religiosa. No sabía cómo podía pensar el nuevo Papa, Honorio III. Fue a Roma, pidió audiencia y el Papa recibió a Santo Domingo el día 22, que fecha nuestra, ¿verdad?,
22 de diciembre de 1216. Todo estaba preparado para que el Papa ese día confirmara la realidad que le presentaba Domingo y pues comenzara una realidad nueva en la Iglesia, tal como quería Santo Domingo. La bula es de 22 de diciembre de 1216. Es una bula que responde a un formulario. Las que trabajáis en secretarías sabéis que hay formularios para muchas cosas. Y ahora que tenemos la facilidad de las computadoras, pues vamos a la carpeta de formularios y buscamos para cada caso lo que nos interesa y rellenamos, en todo caso, lo que queda en blanco. Y en aquel tiempo, en la Cancillería Papal, en la Secretaría Papal, pues también tenían sus formularios, seguramente colgados en las paredes, porque eran pieles y tenían que tenerlos en alguna parte. Y tenían el formulario de aprobar órdenes. Y ese formulario lo rellenaron para aprobar lo que Santo Domingo les pedía, para confirmarlo. Además, le dieron una gran solemnidad a aquel documento. Pusieron los sellos papales, pusieron el sello de plomo, que lo hacían con una máquina especial para que no hubiera falsificaciones, y pusieron su firma a todos los cardenales que estaban en la curia romana, los cardenales obispos, los cardenales presbíteros, los cardenales diáconos, todos. Conocemos los nombres de todos ellos porque ese documento se nos ha transmitido. Pero si nosotros vamos a examinar el documento, vemos exactamente que es un formulario y que sin duda alguna el formulario estaba hecho para algo y que lo habían utilizado muchas veces y que por lo tanto, novedad en aquello que recibía como confirmación Santo Domingo no es que se viera por muchas partes. Sí que se rellenaban los puntos suspensivos y se ponía el prior del grupo de Tolosa, ¿verdad? Y se mencionaba Prulla y se hablaba de los privilegios de la Iglesia que tenían en San Román. Se confirmaba también lo de Prulla, la realidad de Prulla, y además se legislaba sobre el tema de enterramientos dentro de la Iglesia, todo eso, y a quién tenían que pedir los óleos para los enfermos o los óleos para los catecúmenos, para administrar el bautismo. Todas esas cosas que estaban metidas en el derecho, los formularios las recogían. Pero cuando nosotros analizamos detalladamente esta bula, nos encontramos con lo siguiente. No se aprueba ninguna orden que se llame de predicadores y que sea de predicadores. Ni siquiera se utiliza la palabra predicadores. Ni siquiera se utiliza la palabra predicación. Entonces, ¿qué se aprueba? Pues sí, una orden que va a estar bajo la regla de San Agustín, y que va a estar en una casa, pero de esas realidades habían aprobado muchas. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que se aprueba? Pues lo que existía, lo que llevó Santo Domingo se confirma. ¿Y qué llevó Santo Domingo? Un equipo de predicadores, una realidad de Prulla, una realidad junto a las murallas de Tolosa, de aquellas consagradas. Esos predicadores salen por la diócesis de Tolosa y además el obispo se había encargado de que tuvieran lo necesario para vivir, para su sustento. Pero eso es la orden de predicadores. En la bula no se decía, ya digo que no se menciona ni siquiera
el término orden de predicadores, ni se menciona a Domingo como maestro de la orden de predicadores, ni se menciona la palabra predicación, para nada. ¿Qué es lo que se aprobó? ¿Qué es lo que se confirmó el 22 de diciembre de 1216? En todo caso, una predicación tolosana hecha no por sacerdotes diocesanos que integran consagradas y que integran seglares, sino por religiosos, eso sí, porque han empezado a bajar las escaleras de la humildad y a llevar vida religiosa. Son religiosos, no son clérigos seculares, no son canónigos tampoco, pero son predicadores tolosanos. De esos predicadores tolosanos no hubiera salido nunca esta realidad en la que estamos ahora inmersos. Ni habría esta realidad en Chichicastenango, ni habría esta realidad en El Salvador, ni habría esta realidad en Chile, lo siento, hermana Herminia, ni habría esta realidad en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en donde quieran. No, predicadores tolosanos. Eso es lo que se confirma. Pero bien, no ponemos el punto y aparte, sino más bien un punto seguido. Santo Domingo, después de recibir esta bula, y además con mucha gratitud, continúa en Roma. Él no había pedido más de lo que le dan. Él hasta entonces creía que eso era lo que quería el Espíritu. Esa santa predicación impulsada por religiosos y por colaboradores, pues impulsada en la diócesis de Tolosa. Le dieron lo que pidió, pero continuó en Roma. Y como buen romero, de ahí viene la expresión peregrino a Roma, pues todos los días y sobre todo todas las noches iba a hacer oración a la Basílica de San Pedro, que quedaban abiertas las basílicas por la noche. Y los peregrinos solían dormir en los atrios, en los pórticos, en los 4 pórticos que tenía en aquel tiempo la Basílica Constantiniana del Vaticano. Santo Domingo hacía oración junto al sepulcro de San Pedro. Eso era lo principal en un peregrino hacia Roma. El sepulcro de Pedro y el sepulcro de Pablo. Nada de audiencias del Papa ni cosas por el estilo. De eso entonces no existía nada. Pero la oración junto a los sepulcros de los príncipes de los apóstoles era lo más esencial en una peregrinación a Roma. Santo Domingo hizo muchas horas de oración junto al sepulcro de San Pedro. Y haciendo oración junto al sepulcro de San Pedro, le pareció, en una de aquellas noches, seguramente, que se le acercaban los príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo. Y Pedro le entregaba un bastón y Pablo le entregaba un libro. Y ambos le decían, vete y predica, porque el Señor te ha elegido para el ministerio de la predicación. Y todavía seguía esa experiencia que tiene Santo Domingo junto al sepulcro de San Pedro. Le parecía ya en aquel momento ver diseminados por el mundo a sus hermanos, esto es genérico, hermanas, llevando de 2 en 2 el Evangelio de Jesucristo. Sí le parecía que sus hermanas y hermanos iban hasta Nicaragua, o iban hasta México, o iban hasta Vietnam, o iban hasta Benín. Le parecía ya allí, junto al sepulcro de San Pedro. Por el mundo entero. Metan ahí lo que quieran, la geografía concreta que quieran. ¿De qué experiencia se trataba? ¿Fue un sueño?
No, no fue un sueño. ¿Fue una imaginación? Tampoco. ¿Fue un anhelo? Pues de anhelo claro que había, seguramente, porque el corazón de Santo Domingo era tan grande como el mundo y quería evangelizar al mundo entero, ¿sí? Pero fue lo que se llama en teología espiritual visión imaginaria. Y vamos a ello. Visión imaginaria. El texto es absolutamente seguro. Se lo debemos a Constantino de Orvieto, que escribe por mandato del maestro de la orden y que su texto fue examinado por un capítulo general y aprobado. Así que no aprueban lo que no es histórico. Constantino de Orvieto dice: hallándose en Roma el hombre de Dios, Domingo, en la Basílica de San Pedro, y en presencia de Dios, se entregaba la oración en favor de la custodia y dilatación de la orden, que por su medio propagaba el divino poder. Colocada la mano de Dios sobre él, sobre Domingo, contempló en una visión imaginaria que se le acercaba de pronto el glorioso príncipe de los apóstoles, Pedro, y también el glorioso príncipe de los apóstoles, Pablo. Le parecía que el primero, es decir, Pedro, le entregaba un bastón y Pablo le entregaba un libro, y completaban el gesto diciéndole: ve y predica, porque has sido elegido por Dios para este ministerio. Enseguida, en el mismo instante, le parecía contemplar a sus hijos, genérico, diseminados por todo el mundo, marchando de dos en dos, Lucas 10:1, y predicando la palabra de Dios a las gentes. ¿Qué es eso de visión imaginaria? Bueno, podríamos ir a un diccionario de espiritualidad, los hay en bastantes tomos esos diccionarios, o podríamos ir a un manual de teología espiritual, como en casi todas las bibliotecas que ustedes tienen por ahí, o por lo menos en algunas de ellas, hay un libro que se titula Teología de la Perfección Cristiana, de Fray Antonio Royo Marín, seguro que anda por ahí, por todas las casas más o menos. Esa Teología de la Perfección Cristiana de Royo Marín. Está dividida esa obra en números, pues pueden ir al número 580, en la edición que yo personalmente tengo, está en la página 815, lo siguiente: la visión imaginaria es una representación sensible, es una gracia espiritual, es un carisma, una representación sensible enteramente circunscrita a la imaginación y que se presenta sobrenaturalmente, es una gracia sobrenatural, al espíritu con tanta o más vivacidad y claridad que las mismas realidades físicas exteriores. Es decir, con la visión imaginaria, don de Dios, fenómeno espiritual, se captan las realidades espirituales con mucha más fuerza y más viveza que las realidades corporales que nosotros podemos captar por la vista. Aquí tengo una pequeña agenda. Con la vista dominan más o menos lo que yo tengo en la mano. Seguras de que aquí hay un pequeño librito que es una agenda. Seguimos todavía. El fragmento de Royo Marín. La visión imaginaria es de orden más elevado que la corporal. La corporal es de los ojos. La visión imaginaria es de orden más elevado, sobrenatural, claro, que la corporal. Se extiende a más, pudiendo representar no solo cosas presentes, sino también cosas pasadas y futuras. Suele verificarse durante el sueño, pero también puede producirse durante el estado de vigilia o haciendo oración, como estaba Santo Domingo junto al sepulcro de San Pedro, sin que esto implique necesariamente la enajenación de los demás sentidos, aunque esto sea conveniente, es también lo más frecuente. Pero en Santo Domingo no se habla de esa enajenación.
para no confundir los objetos de la visión imaginaria con los que se perciben por los sentidos externos. Para Santo Domingo fue absolutamente cierto que el Señor le presentaba a esos dos apóstoles, con esos dos símbolos, bastón y libro. El bastón significaba, en la teología de aquel tiempo, el poder. El poder. Bastón ponen en las manos también de los alcaldes. El poder. Y el libro significa la Biblia. Significa el Evangelio, así para decirlo con una sola palabra. Por lo tanto, poder sobre el Evangelio. Tienes poder recibido de nosotros. Así como nosotros fuimos enviados por Jesús, id al mundo entero a predicar el Evangelio. Eso es lo que tienes que hacer tú. Le dicen Pedro y Pablo a Santo Domingo. Y Santo Domingo, esa visión imaginaria, esa experiencia espiritual vivísima y realísima, se la comunicó al Papa y se la comunicó al gran auxiliar del Papa y de Domingo y de Francisco, que era el cardenal Ugolino, obispo de Ostia, que más tarde será Papa con el nombre de Gregorio IX. Y el Papa, indudablemente, no creyó que aquello fuera un sueño de Domingo o que fuera una alucinación de Domingo, sino que fue una gracia auténticamente del Espíritu, un regalo del Espíritu, para manifestarle la universalidad de esa orden que había sido confirmada. Y el Papa Honorio III, en primer lugar, escribió una carta a la Universidad de París, indudablemente en contacto con Santo Domingo. Y a los estudiantes de la Universidad de París les habla de la necesidad de que desciendan al sur de Francia para evangelizar. El documento se conserva. Y por otra parte, el 21 de enero de 1217, le entregó una bula a Santo Domingo, que aquí sí que se habla de predicación y de predicadores. Y no solamente se habla, sino que se manda predicar por el mundo entero. Y esa es nuestra bula. No la del 22 de diciembre, que ciertamente lo es, de confirmación, pero el complemento que clarifica que la orden de Domingo es algo más que tolosana, que es universal y para todos los tiempos, esto lo hace la bula de Honorio III de 21 de enero de 1217. La dirigió al prior y hermanos predicadores, los llama predicadores. Aquí se utiliza en primer lugar el término orden de predicadores. Al prior y hermanos predicadores de San Román de Tolosa, a los que llamaba atletas de Cristo, protegidos por el escudo de la fe y la coraza de la salvación. Su tarea estaba centrada en hacer fructificar la semilla de la palabra de Dios, sin que temieran a los que podían dar muerte al cuerpo. El Papa llamaba solemnemente a las puertas de la caridad de este prior y predicadores a sus fuerzas a evangelizar la palabra de Dios por el mundo entero, insistiendo a tiempo y a destiempo, y que estuvieran dispuestos a sobrellevar con ecuanimidad las tribulaciones o pruebas que pudiera acarrearles semejante tarea. A ejemplo de Pablo, debían alegrarse en medio de los sufrimientos, por ser hallados dignos de sufrir contumelias por el nombre de Cristo. Una leve y momentánea tribulación merecería un peso de gloria ante el cual perdían importancia las tristezas que pudieran afectarles. Así que vamos a dedicar solamente 3 o 4 minutos a recordar que hace unos años, no muchos, 1217, 21 de enero, en Letrán, el Papa Francisco
presidió una Eucaristía para clausurar el año dominicano que recordaba la confirmación de la orden. No lo hizo el 22 de enero, sino que el Papa Francisco lo hizo el 21. No lo hizo el 22 de diciembre, sino el 21 de enero, y en concreto de 2017. Y además con un mensaje que, bueno, no estaría mal que lo recogiéramos, ese mensaje del Papa Francisco. Estaban celebrando esta clausura del año dominicano ya casi con el carnaval de Roma en las calles. Y menciona la expresión carnaval. En medio del carnaval de ayer y de hoy, esta es la respuesta de Jesús y de la Iglesia. Este es el apoyo sólido en medio del ambiente líquido que estamos viviendo. Las obras buenas que podemos cumplir gracias a Cristo y al Espíritu Santo, y que hacen nacer en el corazón el agradecimiento a Dios Padre, la alabanza o al menos la maravilla y el interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona se comporta así? Es decir, la inquietud del mundo ante el testimonio del Evangelio. Suscitar interrogantes con la vivencia del Evangelio. Pero para que ocurra esta sacudida, es necesario que la sal no pierda el sabor y la luz no se esconda. Jesús lo dice muy claramente. Si la sal se pierde, el sabor ya no sirve para nada. Cuidado con la sal que pierde su sabor. Cuidado con la iglesia que pierde su sabor. Cuidado con un sacerdote, con un consagrado, con una congregación que pierde su sabor. Hoy nosotros damos gracias al Padre por la obra de Santo Domingo, lleno de luz y de sal de Cristo. Cumplió hace 800 años una obra al servicio del Evangelio, predicado con la palabra y con la vida. Una obra que, con la gracia del Espíritu Santo, ha hecho que muchos hombres y mujeres hayan sido ayudados a no perderse en medio del carnaval de las curiosidades mundanas, sino por el contrario, hayan sentido el gusto de la santa doctrina, el gusto del Evangelio, y se hayan convertido a su vez en luz y sal, artesanos de buenas obras, y verdaderos hermanos y hermanas que glorifican a Dios y enseñan a glorificar a Dios con las buenas obras de la vida. Bueno, hasta ahí. Nos hemos pasado un poquito de la hora, ¿verdad? Pero bueno, como empezamos también 5 minutos más tarde, yo creo que nos dará indulgencia la hermana Amanda por robarles 5 minutos. Y yo ya dejo las cosas para retomarlas mañana, pero como siempre, no sé qué le parece a la hermana Amanda, si quieren hacer alguna participación, pues... Hay una participación en el chat. Pregunta, creo que es hermana Inés, padre, ¿cómo podemos adquirir la bula? Me gustaría tenerla. Pues yo se la voy a mandar a la hermana Amanda y ella la transmite a todos los enlaces, que los conoce perfectamente. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser ese el medio? Está bien. Lo que les parezca mejor. Yo la tengo, esto claro. Está bien. Porque yo no tengo digamos, el correo electrónico de todos, pero como seguramente los tendrán en los catálogos para las provincias, digo yo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le parece, hermana Amanda? Sí, yo lo hago llegar a las hermanas de la provincia y luego lo paso también a la provincia de Santa Rosa y a las hermanas a la hermana Inés. Y a las hermanas colombianas también. Así es. Entonces, igual que otras veces, hermanas, si tenemos preguntas o comentarios, podemos hacerlos. Santa Rosa de Lima, que el domingo es su fiesta. Así es. Muy bien. Sí,
Yo tengo una pregunta. Muy bien. Dígame, hermana. Padre Vito, usted ayer hablaba sobre los escalones que predicaba Santo Domingo. Entonces me gustaron mucho y quisiera que me repitiera el tercer escalón porque no lo logré escuchar bien ni tampoco anotarlo. Entonces quisiera que me lo repitiera. Todos los escalones, padre. Pues, ¿todos los escalones queréis? Por Pues favor, van todos los escalones. son 10 escalones. Muy bien, muy bien. Esos escalones que descendían, ¿verdad? Primero de todos, control de la voluntad. Santo Domingo indudablemente quería personas muy libres, muy bien formadas, muy sólidas, que hicieran el bien porque es bueno y que evitaran el mal porque es malo, que no hicieran el bien solo porque lo tienen mandado y evitaran el mal solo porque lo tienen prohibido, sino que soberanamente digan, yo me decido por el bien porque es bueno y me retiro del mal porque el dominio de la voluntad es el primer escalón de la humildad. Segundo, transparencia para quien representa a Dios en la vida religiosa, tanto en lo relativo al obrar como al pensar. Tercero, que es lo que pedía la hermana, guiarse por el parecer de quien representa a Dios. Dios tiene mediaciones, tiene diversas mediaciones y dentro de una comunidad pues hay una mediación que es el superior. Y ese, pues, en definitiva, representa a Dios. Pues guiarse por el parecer de quien representa a Dios en conformidad con todo el sistema constitucional. No se trata de desórdenes, ni mucho menos. Escuchar sus avisos con gusto y deseo de aprovechar. Cuarto, obedecer dócilmente y mantener una paciencia inalterable. Quinto, en circunstancia alguna. Tampoco entristecerse por ningún agravio. Sexto, no hacer ni proyectar nada que no se ajuste a la norma común o que no esté animado por el ejemplo de los mayores. Séptimo, mantenerse alegres en los desprecios y en todas las encomiendas, considerarse indignos y siervos inútiles, y aquí se citaba Lucas 17:10. Octavo, tenerse por inferior a todos, Filipenses 2:3, tened a los demás como superiores vuestros, dice la carta a los filipenses. Tenerse por inferior a todos y decirlo, no solo de labios afuera, sino creérselo de verdad en lo íntimo del corazón. Noveno, contener la lengua y no gritar con estrépito. Y décimo, no ser fácil y pronto para las risas estrepitosas. Eso en aquel momento. Es decir, había que manifestar un dominio, lograr un dominio personal, un señorío, en realidad. Y seguro que Santo Domingo sí se ajustaba a todo eso. Desde luego, Santo Domingo tenía siempre el rostro alegre. Lo que no se dice nunca es que Santo Domingo se riera a carcajadas. Eso no se dice nunca. Pero que sí, que estuviera siempre alegre y sereno, a no ser que se conmoviera por la compasión hacia alguna necesidad del prójimo. Eso sí. Muchas gracias, Padre Vito. De nada, pues encantado. Muchísimas gracias a usted por esta colaboración, que esto lo hacemos todos en común. Claro que sí. Y las preguntas me van sirviendo mucho a mí también para ir redondeando aspectos, claro. Muchas gracias por todo lo que nos está dando. Es una riqueza, una belleza. Es algo exquisito. Muchísimas gracias. Desde luego yo cada vez que salgo de aquí salgo contentísima.
Muchísimas gracias a ustedes, hermanas. Qué bien. Padre, Qué bien poder compartir los hermanos, ¿verdad? Sí, el Espíritu Santo está con usted, pero permanentemente. Muy gracias. Ojalá sea así. de Ojalá verdad. sea así, sí. Padre Ah, Víctor, Padre sí. Víctor, ¿me escucha? Quería preguntar, soy yo aquí, Susana, quería preguntar Sí. algo que tiene que ver con los días anteriores, un poco Sí. la Santa Predicación, todo eso, ¿no? Sí. Compartía que las hermanas y los laicos se sumaban, o donándose, la pregunta es, ¿cómo era esa participación de los laicos y de las hermanas en la predicación? ¿En qué consistía esa participación en la predicación? ¿Era con la oración? ¿Era con la entrega de la donación que hacían? ¿Era explícitamente el anuncio? También. Las hermanas, sí, muy bien la pregunta. Las hermanas indudablemente se integraban en la santa predicación con la oración. Una oración que se hacía en el santuario de Prulla y que también era compartida por los sacerdotes que estaban en la santa predicación, por el propio Santo Domingo y por los laicos. Era el foco, era el fuego de la santa predicación, la oración. Pero las hermanas también colaboraban con la santa predicación formándose, porque había algunas que no conocían otra cosa que la teología cátara, y ya ven ustedes por dónde andaba la teología cátara. Tenían que aprender la teología católica desde el pregunto, ¿sois cristianos? ¿Qué significa eso de ser cristianos? O sea, tenían que formarse. Estas hermanas colaboraban con la santa predicación formándose. Algunas podían tener una formación más intensa, unas tenían una deformación que tenían que... O sea que había escuela, digamos, había una escuela y que podemos llamar una escuela catequética o, si queremos ya, de teología, porque tiene muchos niveles, la teología. Los laicos podrían colaborar con su trabajo manual, pero no exclusivamente. Dependía de la preparación de los laicos, porque había personas que tenían su formación también y según la formación que tuvieran, podían ellos también acompañar al equipo de la Santa Predicación, aunque no fuera nada más que para dialogar con el mundo de los cátaros o de los católicos que necesitaban una confirmación. O sea que si estaban preparados para el diálogo y la transmisión doctrinal, acompañaban también a los... Dependía de la formación que tuvieran. Pero de todos modos, Santo Domingo se preocupaba de que los laicos se formaran también. Santo Domingo es un formador. Es un formador que no quiere que la doctrina que los cátaros querían asimilar directamente la Sagrada Escritura, aunque no la supieran leer, pero se la leían sus maestros, explicaban sus maestros, los católicos estuvieran muchísimo más formados. Las manos de Santo Domingo también contribuyen formándose, si es que no tienen una formación, pero si tienen ya una formación podían acompañar para apoyar la labor catequética de los predicadores. En el fondo el padre Coll también incorporó a laicos para sus equipos misionales. Es verdad que a veces esos laicos eran los cocineros del equipo y en el caso de la Santa Predicación también podían ir algunos para atender el cuidado material de esos predicadores, por lo menos preparar la comida y demás, porque si la tenían que preparar los predicadores no les daba tiempo ni a dialogar con la gente, ni a escuchar confesiones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que colaboraban con lo que podían, pero es un equipo de predicación. Cada uno con lo que puede, pero todos hacia la transmisión del Evangelio, vivencia del Evangelio y transmisión del Evangelio.
No sé si le he contestado, hermana. Sí, de muchas nada. gracias. Padre, De nada, buenas de nada. tardes. Sí. Ante todo, muchísimas Buenas tardes. gracias. Muy amables. Me siento Buenas tardes. orgullosa de Sí. ser dominica. Pero Muy entonces bien. quiero saber en qué momento, no sé si ya lo explicó y yo no estuve en algunas conferencias, en qué momento se adhirieron las hermanas de Prulla a la orden. ¿En qué momento empezaron los dominicos a llamarse dominicos? Orden dominicano. Sí, vamos a ver. Las hermanas de Prulla se unen a la orden a partir de el establecimiento de la casa de Tolosa como casa religiosa. Para poner una fecha, podríamos decir que comienzos, así en términos generales, comienzos de 1215. Comienzos de 1215. Hasta entonces todo había sido santa predicación. Ahora comienzan a unirse a ese equipo que es de religiosos y ellas indudablemente son religiosas, a lo mejor desde el principio. No lo sabemos porque no tenemos las constituciones primitivas de ellas. Pero si no eran religiosas desde el principio, porque claro, algunas venían del catarismo y necesitaban vocacional y formación y todo lo demás. Pero por lo menos desde enero de 1215, dominicas, entonces todavía no se llamarán dominicas. Es un grupo de religiosas asociado a los religiosos predicadores de la zona de Tolosa y también aquellas dominicas que se fundan en Tolosa, otro grupo de religiosas asociadas a los predicadores de la zona de Tolosa. Cuando todo se constituye en familia dominicana, pero sin el nombre todavía, familia dominicana confirmada por el Papa, es el 22 de diciembre de 1216. Ahí nace propiamente la familia dominicana, con esa bula solemne del Papa Honorio III. Pero cuando empiezan a llamarse orden de predicadores, familia de predicadores, todo lo que queramos, es 21 de enero de 1217. Con la bula del 21 de enero de 1217. Y se llamarán orden de predicadores. Pero orden dominicana, pues yo creo que es tardía la expresión, digamos tardía en 800 años, claro, porque normalmente siempre se utilizaba el título oficial de Ordo Predicatorum en latín, pero también pronto, no sé, por lo menos en el 16 ya se utiliza Ordo Sancti Dominici, Orden de Santo Domingo, y de ahí pues Orden Dominicana, y bien, sí. Pero bueno, el título es Familia Dominicana, Orden de Predicadores como núcleo, como tronco de todo, claro. Y todos con la misión de predicación. Desde los elementos esenciales que los tenemos todos. Los tenemos los laicos, los tienen los laicos, los tienen los sacerdotes de fraternidades sacerdotales, lo tienen las congregaciones dominicanas y lo tienen los laicos seglares, los laicos en familia. Muy bien, padre. Muchísimas Y formamos gracias. todos ese equipo en la iglesia de predicadores. Ok. Gracias, padre. Muy amable. De nada, muchísimas gracias a usted. Padre Vito, ¿hay alguna documentación histórica que... Si hay alguna documentación así fehaciente que establezca de que al comienzo las monjas de Prulla estaban pensadas como predicadoras propiamente, no solamente para la vida contemplativa, porque hay quienes
Llegaron en esta línea y dicen de que por las circunstancias de la época, por las condiciones de la época, llegaron a ser así enclaustradas, pero que en realidad, sea por resoluciones eclesiásticas, porque también cuando fueron a Roma, el Papa las hizo recoger a todas las que andaban dispersas por ahí para que formar lo de San Sixto, ¿no? Yo quería saber si había alguna documentación así que realmente manifestara esto, de que eran propiamente predicadoras, o lógicamente con este carisma contemplativo de toda la orden. Claro, es que nos tendríamos que meter un poco en el derecho del tiempo, que no es el actual, el moderno, digamos. En aquel tiempo había muchas cosas que estaban naciendo y que todavía no estaban legisladas propiamente, no estaban contempladas en una legislación. Yo diría que tanto Santo Domingo como las hermanas de Prulla eran perfectamente conscientes de que su labor era predicadora, porque además nacen de la santa predicación que tiene esos elementos de fidelidad absoluta al Evangelio, de encarnación del Evangelio de una manera bien visible a través de la pobreza y de tantos otros medios. Ellas eran conscientes, como ese grupo de sacerdotes de la santa predicación, de que eso ya, el género de vida evangélica ya era una predicación. Que ellas tuvieran que estar más, digamos, en casa, o que pudieran salir a predicar, claro, poder salir a predicar, sí salían las cátaras, pero yo no sé, no hay ningún documento que pueda darnos pie para pensar que alguna de aquellas de Prulla saliera personalmente a predicar. De todos modos, como animadoras del grupo, eso podían hacerlo perfectamente. Ahora, clausura todavía no existía en aquel tiempo. La clausura, pues ya lo diremos un poco mañana cuando aludamos a la fundación de San Sixto. La clausura la establece Santo Domingo, sí, en San Sixto, porque además el Papa Honorio III quería ese género de vida muy cercano a las cistercienses y a las nacientes clarisas, pero sobre todo a las cistercienses, que sí tenían una clausura y además que llamaban papal, porque procedía de documentos papales, de disposiciones papales. Ahora, ciertamente Santo Domingo les insistiría mucho a ellas y a los hermanos que la primera predicación es la contemplación, que es el alma de toda predicación, y que tendrían que realizar primerísimamente la evangelización por medio de la contemplación. Y desbordando esa contemplación, pues podían hacerla llegar de muchas maneras. Unas podría ser en debates, otra podría ser en coloquios personales, eso sí que lo podrían hacer ellas, en coloquios personales con los católicos que frecuentaban aquel santuario, que era un punto de encuentro y de confortar en la fe a los católicos que estaban en minoría en aquellas zonas. Tratar con aquellos peregrinos y confirmarles en la fe católica, eso lo podían hacer ellas perfectamente. Pero claro, no tenemos documento. La documentación que tenemos es de tipo económico, más bien. Pero ese tipo de documentación nos da muchos detalles para clarificar la realidad de Prulla, que era de hermanas y de hermanos. Mientras vivió Santo Domingo, Prulla no solo fue de hermanas, sino que allí también hubo un equipo de hermanos que se dedicaban a predicar también. Tenían una morada distinta, pero se reunían en la oración litúrgica.
Pero mientras vivió Santo Domingo, Prulla es de hermanas y de hermanos, no digamos solo de hermanas. Eso se demuestra perfectamente por los documentos económicos. No sé si te he contestado, hermana Alicia. Sí, padre. Bueno, Gracias. Hermana Nelly, un saludo, un saludo. Un saludo. Ya lo he visto, ya, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. La hermana Nelly hizo la peregrinación a los lugares dominicanos, ¿verdad? Claro que sí, a la Catedral de San Nazario, Carcasona, todos aquellos lugares. Yo también. También, y tú también, ¿verdad? Sí, yo también. Me alegro, me alegro. Sí, inolvidable. Sí, es verdad que fue inolvidable, sí. Padre Vito, y la profesión tal como la tienen los dominicos, profesar la obediencia, ¿desde cuándo es esa fórmula de... Mira, yo creo que es desde los canónigos regulares. Los canónigos regulares habría que estudiarlo porque hay un poco de variedad, pero bueno, yo es algo que tengo en programa. Ya he empezado a revisar un poco. Ciertamente nos viene de Santo Domingo. Casi nuestra profesión coincide con la que hizo Santo Domingo en Osma. Mencionar solo la obediencia. Pero Santo Domingo añadió algo, y esto es propio de la orden dominicana, la profesión a María. Nosotros en la fórmula de profesión tenemos la profesión a María. Yo hago profesión y prometo obediencia a Dios y a Santa María. Esa añadidura, que yo sepa, no la hacían los canónigos regulares. Santo Domingo sí mencionaba a Santa María, pero como titular de la Catedral de Osma, que estaba dedicada a Santa María. Pero nosotros no la hacemos como titular de una iglesia material, sino como deseosos de imitar a María. Yo creo que es muy hermoso esto. Hago profesión a Dios y a Santa María. Y luego prometo obediencia a Dios, claro. Prometo obediencia a Dios, no mencionamos explícitamente los otros dos votos porque van incluidos en la obediencia. Y esa es la fórmula que han utilizado siempre los hermanos y es la fórmula que han utilizado siempre las hermanas. Y si hay congregaciones de hermanas que tienen otra fórmula, yo creo que en general es porque la legislación más corriente en la época, digamos, contemporánea, y por época contemporánea podemos considerar desde la Revolución Francesa para acá, 1789 para acá, pues había predominado la fórmula de profesión de la Compañía de Jesús y se adoptó preferentemente esa. O bien porque la habían introducido en la regla de la Tercera Orden. Es un asunto un poco... Claro, en la regla de la Tercera Orden hacen propiamente una promesa, no hacen una profesión. Pero cuando las congregaciones son verdaderamente religiosas, pues más o menos imitaron las fórmulas de profesión de las congregaciones modernas, de todas las órdenes, pero a partir sobre todo de la Compañía de Jesús, que ellos añaden todavía en un grupo de ellos un cuarto voto, que es obediencia al Papa. No todos los jesuitas, sino que hay un grupo de jesuitas que hace obediencia explícita al Papa. Fue un tema que, de cara a las constituciones que salieron del Vaticano II, se trató algo, y sobre todo, como habían aprobado las constituciones
a experiencia, de experimentum, pues se trató de por qué no se cambiaba la fórmula cuando se presentaban ya las constituciones para una aprobación definitiva. Pero parece que había opiniones según las cuales creían que si no se mencionaban los 3 votos, pues a lo mejor se pensaba que es que solamente se profesaba un voto y demás. Pero bueno, eso se podía haber hecho una verdadera catequesis en los noviciados como nos la hacían a nosotros, porque nosotros solo hacemos la mención explícita a la obediencia, ¿verdad? Pero hay congregaciones, digamos, dominicanas que tienen la fórmula más o menos como la nuestra de los frailes y como de las monjas de clausura. Bastantes congregaciones tienen solo la mención de, congregaciones dominicanas me refiero, tienen solo la mención de la obediencia. Bueno, si no hay más preguntas, estaríamos entonces cerrando por este día. Muchísimas gracias, Padre Vito. Bueno, pues gracias a todos. Gracias a todas también.